Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para aquellas personas que estudian hasta tan tarde para poder llegar a sus objetivos. Un saludo para todos ustedes. Quien les habla, el licenciado Jonathan Muñoz León. Para esta oportunidad vamos a realizar el análisis de varios cursos que se llevan en una modalidad extraordinaria para dar el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Justamente esta es la modalidad del examen especial, donde aquí se van a llevar temas que ya se llevaron en la universidad en los primeros ciclos. Entonces, justamente en base a la currícula que la universidad pide para poder desarrollar estos problemas, es que se hace este curso con el que vamos a empezar de física. Bien, gracias a IMAT, Matemáticas y más, se desarrolla este curso para todos ustedes, donde va a ser teoría y práctica. En la práctica empezamos con análisis dimensional. En esta sección vamos a analizar las cantidades físicas, que son todas aquellas características de un fenómeno o cuerpo que se puede medir. Y pueden ser de dos tipos: vectoriales, o sea que tiene dirección. En este caso, como ejemplo, he puesto la fuerza, ¿sí? Que a través de este símbolo, si se dan cuenta, es la letra F, con la parte superior tiene una flecha que indica que esto es un vector. Quiere decir que tiene cantidad y tiene dirección. Y también tenemos las cantidades escalares. Estas no tienen dirección, ¿sí? No tienen dirección. Por ejemplo, tenemos el módulo de la fuerza, que sería la cantidad. Si se dan cuenta, en el símbolo que representa a esta magnitud, está sin la flechita que está en la parte superior, como en los vectores, ¿no? Solo representa la cantidad. Como una nota, ¿sí?, importante, que siempre el módulo de una cantidad vectorial me va a dar una cantidad escalar, ¿sí? El módulo, ¿sí? El módulo de esta fuerza F me da la cantidad de la fuerza, ¿no? Luego tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, SI, también reconocido, que es la clasificación de las cantidades físicas. Entre ellas tenemos las fundamentales y las derivadas. Ahora vamos a detallar cada una de ellas en la gran mayoría, pero en las fundamentales sí todas. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que se definen describiendo la forma en que se puede medir. Son las únicas que tienen unidad patrón y son independientes entre sí. Aquí tengo una tabla donde tenemos las cantidades físicas, su unidad de medida en el sistema internacional y cuál es la representación de la dimensión. Por ejemplo, tenemos la longitud, que se mide en metros, ¿sí? Su unidad se representa como m minúscula, y como dimensión es la L mayúscula, que representa longitud. Luego tenemos la masa. La masa en el sistema internacional es el kilogramo, se representa como kg, y la dimensión se representa como la M mayúscula, que representa la masa. Luego tenemos el tiempo. El tiempo en el sistema internacional está en segundos. Su representación del segundo es S minúscula. Y su dimensión se representa con la letra T mayúscula. Luego tenemos la temperatura, que en el sistema internacional se representa como Kelvin, con la K mayúscula. Y su dimensión se representa con la letra teta, la letra del alfabeto griego.
Luego tenemos la intensidad de corriente. En el sistema internacional es el ampere y su unidad de medida se representa con la A mayúscula en el sistema internacional. Pero la intensidad de corriente como dimensión es la I mayúscula. Luego tenemos la intensidad luminosa, que es candela. En el sistema internacional se representa con la letra CD minúscula, pero su dimensión se representa como J mayúscula. Y finalmente tenemos la cantidad de sustancia, que es el mol en el sistema internacional, y su dimensión se representa con N mayúscula. Bien chicos, ahora vamos a continuar con las cantidades físicas derivadas, que son todas aquellas que se obtienen a partir de las fundamentales, o sea, de la tablita que acabo de explicar. Tenemos, por ejemplo, el área, que ya con la dimensión longitud la podemos representar como longitud al cuadrado. El volumen, también muy sencillo, es el área por la altura, ¿no? Entonces sería longitud al cuadrado por longitud, sería longitud al cubo. Luego tenemos la densidad, que es la masa sobre el volumen. Entonces dividimos la masa entre el volumen y nos queda, por leyes de exponentes, la masa por la longitud a la menos 3. Luego tenemos el caudal, que es longitud al cubo sobre tiempo a la menos 1. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia se representa como tiempo a la menos 1. La velocidad. La velocidad es la distancia sobre tiempo, o sea, longitud por tiempo a la menos 1. Luego tenemos la aceleración, que es longitud por tiempo a la menos 2. Luego la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces vamos a multiplicar la masa por la aceleración, nos queda similar, ¿no? Solo que se le agrega la masa por longitud por tiempo a la menos 2. Luego tenemos la presión. La presión es la fuerza sobre área. Entonces masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Si se dan cuenta, se van obteniendo a partir de las anteriores, ¿no? Algunas no, pero la gran mayoría sí se pueden deducir fácilmente, ¿no? Luego tenemos una representación de trabajo, calor y energía, que se representa como la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. La potencia es energía entre tiempo. Y la energía, si se dan cuenta, tiene las mismas unidades que el calor y que el trabajo. Entonces simplemente quedaría masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. Luego tenemos la velocidad angular, que es el tiempo a la menos 1, que es en realidad radianes entre segundos, pero radianes, ahora les voy a explicar, es una magnitud adimensional, o sea, no tiene dimensión. Luego tenemos la aceleración angular, que también sería radianes por tiempo a la menos 12, que solamente nos quedaría tiempo a la menos 2. Aquí tenemos justo lo que les mencionaba, las magnitudes adimensionales, que no tienen dimensión física. Se representa su dimensión, los corchetes representan la dimensión de cualquier cantidad física, como hemos visto anteriormente, y aquí también se representa cualquier valor, los 3 corchetes, pero que es adimensional sería la cantidad de 1. Entonces tenemos a los números o constantes numéricas, ¿sí?, como magnitudes adimensionales, también los exponentes, los ángulos, las razones trigonométricas, los logaritmos y así muchas identidades. Aquí un ejemplo muy conocido que coincide el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo te da 1. Pero justo también aquí lo pongo porque no es por el teorema trigonométrico, sino que
como esto es un número, su dimensión, como es adimensional, vale 1. Aquí tenemos otra cantidad trigonométrica, donde hay dos ángulos, está elevado al cuadrado, pero todo esto realmente su dimensión es 1. Tenemos un número, ¿no? El número de Euler elevado a la 2 teta. Esto también es un número, es un exponente. El logaritmo de x, también esto es 1. En este caso tendríamos que analizar también esta parte interna de x, ¿no? Bien, ahora tenemos unidades auxiliares, que tenemos, por ejemplo, como les mencioné hace un momento, también el ángulo plano, que se representa en radianes, en la física, y también el ángulo sólido, que sería los estereoradianes, que se representa como SR. Bueno, el radian rad ya lo conocemos, ¿no? Entonces, también vamos a analizar las ecuaciones dimensionales. Una ecuación es físicamente o física dimensionalmente homogénea. Quiere decir, si yo tengo una ecuación A más B por C es igual a D sobre E menos F, esta ecuación, si es una ecuación dimensionalmente homogénea y física, quiere decir que aquí no importa mucho si se está sumando o se está restando. Lo que importa es que todos los componentes de esta ecuación tengan las mismas unidades. Quiere decir, por ejemplo, del primer componente, que sería A, tiene que tener la misma magnitud del segundo componente de la ecuación. De igual manera, esta multiplicación tiene que tener la misma magnitud como ya producto final, ¿no? Aquí lo tenemos, la magnitud de B por la magnitud de C. De igual manera, de este cociente de la magnitud de D sobre la magnitud de E. De igual manera que este cuarto elemento, que sería F, ¿no? Y todos ellos deben tener las mismas unidades físicas. Quiere decir que si eso está en tiempo, eso también debe estar en tiempo, eso debe estar en tiempo, esto debe estar en tiempo. Si esto está en velocidad, este producto debe ser como resultado velocidad. Este cociente como resultado me debe dar también velocidad y este elemento también velocidad. Cualquiera de estas magnitudes pueden estar representados aquí y todos deben tener la misma unidad. Por ejemplo, un último ejemplo, si todos son potencia, este elemento debe estar en potencia, el producto de estos dos debe dar potencia, el cociente de estos dos potencia y F debe estar en potencia. Muy bien. Muy bien, chicos, ahora entramos a vectores. En la parte inicial del video mencioné un poquito sobre vectores cuando hablé de magnitudes físicas. En este caso vamos a estudiarlo por completo, ¿sí? Y vamos a definir lo que es un vector, que es una representación matemática que denota una cantidad y dirección, ¿sí? Su representación geométrica, hay que entender cuáles son las partes totales de un vector para poder estar bien situados cuando tengamos que descomponer fuerzas, sumar fuerzas, restar fuerzas. Lo primero que tenemos que tener, valga la redundancia, es una buena orientación de todos los elementos que incluyen a una representación geométrica para expresar o representar a un vector. En este caso tenemos unas líneas punteadas que nos van a representar hacia dónde se va a dirigir este vector. En este caso tenemos este vector amarillo, ¿sí? Que se está siendo representado a través de un cuerpo y una cabeza. En esa cabeza se le representa como una porción de recta, ¿no? Una porción de recta. Además, se representa también con una letra y, como les mencioné, en la parte superior tiene esa flechita
que explica qué es un vector, ¿sí? Cuando nosotros queramos saber cuál es la dirección de cualquier vector, vamos a trazar cualquier línea horizontal que cruce la línea en la cual se encuentra el vector. Puede ser también sobre el vector y va a ser paralela a esta línea. Cualquier línea horizontal se puede cruzar en cualquier punto, va a cortar a esta recta, a esta sección de recta, o en las líneas punteadas, y nos va a representar un ángulo. Este ángulo, que le vamos a llamar θ, este ángulo es el que nos representa lo que es la dirección. Pero también tener presente, como dije, ¿no?, al inicio, este vector tiene una cantidad y tiene una dirección. Y esa cantidad se le llama módulo y se representa con una letra, pero no tiene la flecha en la parte superior. Solo es la letra. Es la misma letra, pero sin la flecha. Y como les mencioné, este ángulo nos representa la dirección. No hay otra cantidad que nos represente dirección más que el ángulo, ¿sí? Porque el ángulo le va a dar la orientación a estas líneas punteadas en la cual va a estar incluido el vector, que es este vector F. Además, ¿no?, vemos que en uno de los extremos se encuentra lo que es el sentido, ¿no? El vector te indica a qué parte se está yendo en esta porción de recta o punteada, ¿no? En esta porción de líneas punteadas. Entonces ya estamos reconociendo todas las partes de un vector, ¿sí? Ahora vamos a analizar lo que son la suma de vectores. En este caso tenemos dos vectores, A y B, pero estos son sus módulos y acá está la representación de los vectores, el vector A y el vector B. Este es el módulo del vector A y el módulo del vector B. Los he puesto con colores diferentes para que se pueda diferenciar la representación. Lo que se hace en una suma es se completa el paralelogramo, ¿sí? El paralelogramo, ya que son una paralela a este módulo, esta cantidad, ¿no?, se pone hacia el frente de ella, de igual manera para esta cantidad, y formamos el paralelogramo. Tenemos también el ángulo que forman estos dos vectores. No confundirlo con la dirección. Este es el ángulo que forman el vector A y el vector B, que le vamos a llamar alfa, el ángulo alfa, que es el ángulo que forman estos dos. Y justamente lo que se hace, se traza la diagonal del paralelogramo, y con esta justamente su cantidad de la diagonal es R. Entonces representaremos a este vector como el vector R. Y algo curioso, ¿no?, que R va a ser igual vectorialmente a la suma del vector A más el vector B, ¿sí?, vectorialmente. Ahora, cuando uno representa la suma de un vector, ya se está tomando a estos dos vectores, entonces ya no es necesario representarlos gráficamente porque ya está incluido aquí. Un ejemplo breve, ¿no?, con cualquier otra cantidad. Cuando tú tienes 1 más 2 es 3, ¿sí o no? Ya no vuelves a escribir 1 más 2. De igual manera aquí. Cuando tú ya tienes dos vectores, ya estos son anulados y ya no es necesario representarlos. Solamente me quedaría con el vector resultante. Bien, pero sí tomaré como referencias estas distancias, sea A y B, que representan las cantidades de esas longitudes. En este caso vamos a considerar que son representación de longitud.
También puede ser cualquier clase de cantidad, porque los vectores están representando una cantidad y también dirección. Lo que hacemos, aprovechamos la geometría de este paralelogramo y completamos aquí un triángulo rectángulo. Justamente esta parte del paralelogramo también se ve representado aquí, ¿no? Como la letra A. Y justamente gracias a ello y gracias al ángulo, porque estas rectas son paralelas, entonces este ángulo por paralelas también le corresponde este ángulo alfa. Y aquí yo con este triángulo rectángulo puedo aplicar las razones trigonométricas y justamente para esta sección del triángulo submayor me va a dar la relación de la cantidad de R, ¿no? Justamente donde acabo de puntear. Pero necesito primero saber en este triángulo pequeño cuál es la cantidad del cateto adyacente y del cateto opuesto. En el cateto adyacente tendría A por el coseno de alfa. En el cateto opuesto tendría a por el seno de alfa. Muy bien. Entonces ya tengo los catetos del triángulo mayor, del triángulo grande. Entonces justamente tengo A más B más A coseno de alfa y tengo a seno de alfa. Muy bien. Entonces podemos representar varias propiedades de los triángulos. La primera es la existencia de triángulos. Este vendría a ser R, la hipotenusa del triángulo mayor, ¿verdad? Que está representado como el valor absoluto de A menos B es menor o igual que justamente esa cantidad de R y es menor o igual que A más B, que la suma de los dos de las dos cantidades, ¿no? A y B. Aquí tendríamos el R mínimo, o sea, la cantidad mínima por la existencia de triángulos, y aquí tendríamos el R máximo por la cantidad de la existencia de triángulos, ¿no? Luego aquí en el triángulo mayor vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y la hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que tenemos a seno de alfa al cuadrado más b más a coseno de alfa, toda esta suma también al cuadrado. Y nos da como resultado el módulo de R, del vector R, que es el R sin la flechita, que sería la raíz cuadrada del, si consideramos solamente las cantidades de A y B, y el ángulo alfa vendría a ser, ¿no? A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de alfa. Y a esto se le ha aplicado la raíz cuadrada, ¿no? Muy bien, entonces justamente este va a ser nuestra formulita para poder calcular el módulo del vector resultante que fue obtenido por la suma de el vector A y el vector B. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si estos dos vectores forman un ángulo de 0 grados? Por ejemplo, aquí tengo el vector A y B, ¿sí? Y estos vectores tienen la misma dirección, quiere decir que sean 0 grados, alfa, ¿no? Quiere decir que yo al poder sumar, tomaría la cola del primer vector con la cabeza del primer vector y lo uniría con la cola del segundo vector y la cabeza del segundo vector, y justamente trazo un vector nuevo que sería el vector resultante, que como módulo tendría la suma de ambos vectores. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo que forman estos vectores es 180 grados? Quiere decir que si yo tengo
el vector A y B, que son opuestos, como vemos aquí, entonces vamos a tener que reubicarlos para podernos darnos cuenta qué está pasando. Entonces hago un acomodo, trazo líneas paralelas, ¿sí? Es como si trabajara en la misma sección, pero aquí se ve un poco mejor. Entonces traslado el vector B en una línea paralela y acomodo el vector A. Justamente la parte que le falta a B para completar a A, ese sería el módulo del resultante de A menos B. ¿Sí? Entonces se restarían los vectores, se restarían las longitudes y tendríamos A menos B. Muy bien, sigamos. Bien, sigamos viendo más propiedades de los vectores. Por ejemplo, para dos vectores de módulos iguales, aquí tenemos los dos vectores M y M, tenemos ahí el vector resultante, ¿no? Que se puede calcular a través del completar el paralelogramo. Si vemos el vector resultante R, lo podemos trazar líneas punteadas, ¿no? Que incluyan al vector R, y justamente hay algo curioso, que este se comporta cuando los vectores tienen de igual módulo, se comportan como una bisectriz. Y entonces podemos decir que estos dos ángulos son iguales. Entonces llamaremos alfa y alfa. Y además algo muy curioso, ¿no? Si estos dos lados son iguales y trazamos paralelas, los cuatro lados tienen igual cantidad, ¿no? Eso cuando los dos vectores tienen igual módulo. Ahora veamos el método del polígono también. Por ejemplo, si tenemos un vector A y este lo hacemos coincidir con el subsiguiente vector B y este a su vez con el vector C, y hasta obtener el vector entonces podemos decir lo siguiente, que si yo junto la cola del primer vector con la cabeza del último vector, este me va a dar el vector resultante R, donde R se va a representar como la suma de A más B más C más E. Muy bien. Y ahí tenemos esta pequeña formulita para recordar. Una nota importante. ¿Qué pasaría si estos vectores cierran, por ejemplo, A, B, C y E, cierran esta sección de cuadrangular, se podría decir, ¿no? Porque pueden ser de más vectores y pueden formar más figuras. Entonces, pero si en este caso particular y en cualquier otro que se cierre la figura, diremos que el vector resultante aquí es 0. ¿Sí? El vector resultante es 0. Ahora vamos a ver lo que son las restas de los vectores. Nuevamente tenemos ahora el vector A y B. ¿Sí? Solamente estos dos vectores, que entre ellos forman un ángulo alfa. Entonces diremos que el vector resultante resta de A menos B va a ser representado de la siguiente manera. Voy a coger la cabeza del vector final, del vector B, y voy a irme del final a la inicial, del B al A. De atrás, de adelante hacia atrás, se podría decir. Entonces, esta es la forma de representar la resta de dos vectores. Si esta es forma práctica, forma rápida de poderse acordar. Ahora, si yo quisiera B menos A, entonces aquí nuevamente tenemos los dos vectores A y B. Tenemos el ángulo que forman estos dos vectores y voy a representar a B menos A, quiere decir de atrás para adelante. Entonces, desde de la cabeza de A hasta la cabeza de B, ¿no? De A primero y B después. Esta es la representación de
la resta de B menos A. Si se dan cuenta, son paralelos, ¿no? Son paralelos A menos B y B menos A. Lo que los cambia es que uno es el negativo del otro, ¿no? Entonces, para no confundirnos el negativo, tomamos el valor absoluto. El valor absoluto de A menos B va a ser igual al valor absoluto o al módulo de B menos A, ¿verdad? El módulo también, que es igual a la raíz cuadrada de la longitud de esta sección se podría decir, de este triángulo ABR, ¿no? Donde esta porción va a ser representada como A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B, pero por el coseno. Ahora el coseno de alfa, ¿no? Del ángulo que forman estos dos vectores. En la parte anterior, cuando quisimos calcular el vector resultante de la suma, era el seno de alfa. Ahora es el coseno para la resta. Muy bien. Entonces esto nos quedaría como teorema importante para la resta de vectores. Muy bien, ahora vamos a explicar otro teorema importante de los vectores, que es la descomposición de un vector. Un vector, como en este caso el vector R, yo puedo representarlo como 2 o 3 o 10 o los vectores que yo quiera. Puedo descomponerlo a mi conveniencia. Por ejemplo, aquí tengo este vector, ¿no? Turquesa y este otro vector turquesa. Estos dos vectores pueden representar el vector R. Ahora también yo puedo representar a mi conveniencia este vector negro con este vector negro, ¿no? La suma de estos dos vectores me va a dar este vector resultante, ¿no? Ojo, el sentido siempre tenerlo presente, el sentido, ¿sí? El sentido es importante. Aquí, por ejemplo, tengo más vectores. Este vector amarillo, por ejemplo, si quisiera representar a este vector R, puedo hacer varios caminos, el primer vector, segundo vector, tercer vector y un cuarto vector. Pero la idea es cerrar y utilizar como herramienta el método del polígono. Entonces, aquí estos 4 vectores me pueden representar el vector R y este vector R quedaría anulado. Pero en este caso vamos a hacerlo con este último ejemplo. Aquí ya tengo el vector A. Ya le puse nombre a los vectores, aquí tengo el vector B y lo voy a cerrar hasta acá con el vector C. Entonces voy a decir lo siguiente, que un vector se puede descomponer de infinitas formas y que en este caso particular de A, B y C son vectores componentes del vector R. Todos ellos se llaman vectores componentes. Y para este caso particular, ¿no? Se representaría entonces vectorialmente como R es igual a el vector A más el vector B más el vector C. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a estudiar algo un poquito más avanzado, ya que es el vector unitario. ¿Sí? ¿Qué son aquellos vectores de módulo igual a 1 o a la unidad? Sin unidades ni dimensiones. Solo se utiliza para indicar la dirección de uno o más vectores. Esto es muy importante porque ya nos están diciendo que no tiene unidades dimensionales, ¿sí? Pero sí tiene dirección. A ver, vamos a ver. Aquí tengo unas líneas punteadas donde represento a un vector A. Y este vector A con este sombrerito nos va a hacer la representación, nos va a dar la representación de un vector unitario, el vector unitario de A, donde su módulo es igual a 1. Y este más se puede representar como el vector sobre su módulo. Y esta sería nuestra ecuación importante a reflexionar. Vamos a ver casos particulares en el plano cartesiano en 3 dimensiones, donde se usan los vectores unitarios y JK más adelante.
Aquí, por ejemplo, por convención, ¿no? Tenemos lo que le mencionaba, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, yo puedo representar los vectores unitarios para cada uno de estos ejes que tiene como módulo la unidad, ya se mencionó, ¿no? Que son igual a 1, pero para cada eje, por ejemplo, para el eje X, tenemos el vector unitario Y. Para el eje Y, tenemos el vector unitario J. Para el eje Z, tenemos el vector unitario K. Muy bien, sigamos entonces. Bien, aquí tenemos más teoremas, ¿sí?, sobre vectores. Por ejemplo, ya en 3 dimensiones tenemos la descomposición rectangular de un vector, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los ejes, eje X, Y y Z, y podemos representar a estos vectores, al vector P, y lo podemos descomponer como las partes en cada uno de sus ejes, ¿sí? En el eje X tendría esta porción, en el eje Y o Y tendría esta porción, y en el eje Z tendría esta porción, estas cantidades. Entonces, el vector P se puede representar como los vectores unitarios multiplicado por las cantidades respectivas de cada uno de sus ejes. Por ejemplo, aquí vectorialmente tenemos el vector P, que sería la suma de los componentes, ¿no?, de Px, Py y Pz como vectores. Pero también yo lo puedo representar en función de los vectores unitarios que expliqué anteriormente, donde tendría aquí los módulos multiplicados por estos vectores unitarios, ¿no? I, J y K. Entonces tendría a P como Px, el módulo, ¿no?, de Px por el vector unitario I, más el módulo de Py por el vector unitario J, más el módulo de Pz por el vector unitario K. Muy bien, esto ya sería fórmula. Entonces yo puedo representar cualquier vector en 3 dimensiones como las cantidades por los vectores unitarios. Y si yo quisiera calcular el módulo de este vector P, no sería más que aplicar, ¿no?, esta ecuación, la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Y tendría el módulo del vector P, ¿no?, que sería solamente P sin la parte superior de la flechita, ¿no?, que nos representa cantidad nada más, como la parte escalar. Luego tenemos más operaciones de vectores en 3 dimensiones. Por ejemplo, si acá tenemos los vectores sean los vectores A y B, entonces yo ya tengo la representación de estos vectores A en función de los vectores unitarios I, J y K. Entonces tendría al vector A como AXY más AY o BY-J más AZ por K. Y tendría también a B como Bx por Y más By por J más Bz por K. Entonces ya tengo la representación de los dos vectores. Entonces, si yo quisiera sumarlos o restarlos, lo que voy a hacer simplemente es sumar o restar las componentes. Entonces tendría, por ejemplo, para la suma, AX más BX por el vector unitario Y más AI por BI por el vector unitario J más AZ por B, más AZ más BZ por el vector unitario K. Entonces, si quisiera la resta, de igual manera para cada uno de los componentes, pero no olvidar que estas componentes se tienen que finalmente sumar, ¿no? Entonces, si acá tendríamos menos, tendríamos solamente dentro de los paréntesis el menos, solamente dentro del paréntesis. Fuera del paréntesis siempre va a estar el más. Muy bien, teorema muy importante. Ahora vamos a ver la multiplicación de vectores. Tenemos dos formas de multiplicar vectores. La primera es el producto escalar o producto punto. A ver, vamos a representar un plano. Aquí tenemos el plano y vamos a representar estos dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B. Y el ángulo que forman estos vectores vamos a llamarle tita o teta.
Entonces el producto punto A punto B, o sea, el vector A punto o por el vector B, se le dice producto punto, ¿sí? Sería nada más que A por B por el coseno de teta. Entonces tenemos la representación del producto punto en función del módulo y del ángulo que forman estos dos vectores. Ahora, un caso particular. Si A es diferente de 0 y B es diferente de 0 y además el producto punto, ¿sí?, se va a dar para dos vectores que entre ellos forman 90 grados, son perpendiculares, vamos a tener lo siguiente. Entonces no más que el producto I.J es 0 y J.K, que son también forman 90 grados, es 0 y J.K también es 0. Entonces tengo los tres productos puntos que su producto es 0, ¿no? El producto punto. Y si lo bueno de este producto es que el orden de los factores no va a alterar este producto. Pero en el producto que vamos a ver más adelante, ahí sí no podemos hacer eso. En el producto vectorial o producto cruz, también conocido. Pero aquí el orden no va a tomar importancia, por eso me atrevo a mencionar que cuando yo tengo el vector A.B, ¿no?, dos vectores, es lo mismo decir que B.A. O sea, puedo multiplicar en el orden que quisiera, ¿no? Muy bien, otro teorema más, que cuando yo tengo el producto escalar, también conocido, ¿no?, de dos vectores iguales, estos vectores se van a eliminar la parte superior del vector y simplemente me quedo con el módulo al cuadrado. El módulo del mismo vector al cuadrado es la resultante de estas dos. O sea, de esta multiplicación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver en el plano nuevamente, ¿sí? Tenemos ahora dos vectores A y B, ¿sí? Pero vamos a considerar ya un tercer eje, ¿no?, dimensional, que es perpendicular a estos dos vectores que están en un plano, sin importar qué ángulo formen. En este caso puede ser el ángulo θ. Yo voy a tener el producto vectorial de estos dos vectores, valga la redundancia, o producto cruz también, como A por B, con una dirección que hacia la parte superior del plano, considerando al primer componente A y a la segunda componente B. Esa orientación es importante. Ahorita voy a mencionar la regla de la mano derecha también. Pero ¿qué pasaría si quisiera tener al vector B por A? Se representaría de forma contraria al vector A por B, que sería hacia abajo del plano, ¿no?, del plano que vemos aquí donde están representados los dos vectores A y B. Muy bien, entonces tenemos que el módulo del vector A por B se va a calcular como AB de por forma escalar, las cantidades por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Sí? Es importante, ¿no? Importante. Aquí tenemos seno. En el producto escalar teníamos coseno. En el producto vectorial tenemos seno. Entonces aquí vemos la regla de la mano derecha para el producto vectorial, ya que aquí es importante considerar qué vectores vamos a multiplicar y en qué orden. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el dedo índice que está representando al vector A, considerando al primer vector, y al segundo vector el dedo medio, ¿sí?, el dedo medio al segundo vector, y el dedo pulgar está representando al producto del primero
con el segundo, ¿no? O sea, se juntas el dedo índice con el dedo medio y te dan la dirección hacia arriba, ¿no? Pueden hacer la práctica también para B por A. Entonces, como teorema, como solamente estos vectores, para igualarlos, los separa una dirección contraria, diremos, pero están en la misma línea de acción, entonces diremos que el producto de A por B va a ser igual al menos producto de B por A. Y esto sería un segundo teorema. De forma análoga, con la regla de la mano derecha, podemos calcular el producto de los vectores unitarios en los ejes coordenados cartesianos. Por ejemplo, si yo tengo I por J, me va a dar K. Si tengo J por K, me va a dar I. Si tengo K por I, me va a dar J. Como ejercicio, les recomiendo hacerlo de forma al revés, ¿no? J por I, ¿qué te daría? Te va a dar el negativo, ¿no? El negativo utilizando este teorema, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos vectores A y B que forman un ángulo θ. Y si yo quisiera calcular el área, ¿no? de esta sección cuadrangular, ¿no? De este paralelogramo, entonces aquí tengo justamente una recta que forma 90 grados, ¿no? Entonces, aplicando justamente las cantidades escalares, yo puedo calcular el área del producto A por B como módulo igual a A por B por el seno del ángulo θ, ¿no? El seno del ángulo θ, que es lo que yo quiero calcular, ¿no? Muy bien, de forma análoga se parece mucho aquí al primer teorema que mencioné en esta sección, ¿no? Bien, y para seguir continuando, vamos a ver también otro teorema importante, ¿no? ¿Cómo puedo yo multiplicar, ¿no? con una determinante, ¿no? Utilizando las componentes en los tres ejes de los vectores? Entonces, si tenemos el vector A y B, entonces en la primera fila vamos a representar a los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila vamos a representar a las componentes del primer vector, o sea, los módulos del primer vector. Sería el vector A, AX, AY, AZ. Y la segunda componente, o sea, en la tercera fila de la segunda componente sería BX, BY y BZ. Y la resolución de esta determinante me va a dar el producto cruz. A ver, vamos a hacer el desarrollo de este producto cruz en la siguiente lámina para poderlo entender mejor. Muy bien, chicos, ahora tenemos nuevamente el producto vectorial de A por B, ¿sí? Con las tres componentes de la determinante. Aquí tenemos los vectores unitarios, tenemos los tres componentes escalares del vector A y las tres componentes escalares del vector B. Donde aquí vamos ahora a desarrollar el producto de estas determinantes, y el método que se utiliza es el siguiente. Se va a coger el primer vector unitario que está en la parte superior y voy a cruzar una línea tanto vertical como horizontal que cruce a este vector unitario, que lo voy a poner aquí, y lo que no cruce lo voy a dejar aquí como determinante, que sería AIBI y AZBZ, ¿no? Luego aquí vamos a hacer la regla de más, menos, más. Entonces vamos a poner ahora menos. La segunda componente le corresponde a J. Entonces vamos a cruzar verticalmente. Estos componentes no van a estar en la determinante y estos tampoco.
Entonces solamente pongo J aquí, que sería el que cruza. Y la determinante sería AXBX, AXBX y AZBZ, AZBZ. Entonces esta cruz no va a aparecer en la determinante para J. Ahora para la determinante para acá, tenemos AXBX y AIBI. Porque aquí estos elementos no van a aparecer, ¿no? Tanto la vertical como la horizontal. Muy bien. Entonces tenemos A por B, sería vectorialmente, tiene sus tres componentes, ¿no? Y JK, y en cada uno de ellos ya podemos, a partir de estas determinantes, obtener la parte escalar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos AI BZ menos AZ BI. Sería la primera componente para I. Menos baja AX BX menos AZ BX, ¿no? Entonces tenemos ahí AX BZ menos AZ BX, ¿no? La segunda componente. Luego tenemos más baja y tenemos para acá, baja el vector unitario y tenemos AX BY y AY BX, ¿no? Entonces tenemos la resta. Muy bien, en X, ¿no? Se cruzan, ¿no? Se cruzan y tenemos este resultado. Ahora, yo quisiera tener solamente suma, suma, suma y hacerlo como fórmula, entonces puedo sacar este menos y esto pasa acá con signo negativo y este pasa adelante con signo positivo y tenemos esta ecuación ya simplificada, ¿no? Sería como la mencionamos aquí, ¿no? Entonces ya tenemos dos ecuaciones que nos va a servir para el desarrollo justamente de estos problemas de vectores cuando hay producto vectorial y para muchas aplicaciones en la física vectorial, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante, cuando lo necesitemos, lo vamos a desarrollar detalladamente y también vamos a hacer ejercicios de este punto, de este y todos los puntos que hemos desarrollado en la parte teórica. Muy bien, chicos, muchas gracias por participar en este video. Voy a hacer más material de estas clases, voy a hacer la parte práctica, los ejercicios, voy a pasarles el boletín con los ejercicios para que lo puedan descargar en la parte inferior donde están los comentarios. Espero también comentarios de ustedes, sugerencias, qué les ha parecido, propuestas también. Me pueden mandar ejercicios también para poderlos resolver. Bueno, todo lo que se pueda ocurrir acá en la caja de comentarios. Espero a ver qué les ha parecido esta iniciativa. Aquí también les dejo mi número de WhatsApp, ¿sí? Y también les voy a pedir un apoyo de todos ustedes, los likes, suscríbanse en el canal para poder crecer y seguir haciendo videos, y también les dejo el número de Yape para que me puedan hacer sus donaciones para poder avanzar y seguir haciendo más videos de este tipo. Voy a hacer todos los temas de física que vienen en el prospecto para el examen de admisión, y también haré de matemáticas, química, biología y así todos los materiales que se necesitan para el examen de admisión especial de forma gratuita aquí en su canal de YouTube IMAT, Matemáticas y más. Y muchas gracias por estar aquí. Compartan este video si les ha gustado con sus amigos, compañeros, personas que quieran postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nos vemos en el siguiente video práctico, ejercicios de todo nivel, básico, intermedio y avanzado, y ejercicios que han tomado en el examen de admisión por completo, de inicio a fin. Todos los problemas los voy a resolver aquí en sus videos en este canal IMAT. Muchas gracias y nos vemos aquí el licenciado Jonathan Muñoz León para servirles de hoy en adelante. Nos vemos, chicos, cuídense, chao.